Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo están? y su servidor Juan Manuel Hernández. Y hoy con un tema, dando seguimiento a algunos de los temas que más hemos estado platicando en el último año, pero también interesante por lo que implica, sobre todo para el mundo de los negocios. ¿Cuál es el tema de hoy, Ekatzin? Híjole, volvemos a los temas Escabrosos. terroríficos y escabrosos, pero hablaremos sobre la IA al rescate del SAT, revolución o pesadilla fiscal. ¿Tú qué Ok. opinas? Pues mira, está interesante. Esto salió la semana, que fue la última semana básicamente Sí, la última semana de enero, ¿no? de 2024. En donde salió la nota y salió gente del SAT a platicar o a hablar de que el SAT iba a empezar a utilizar inteligencia artificial, Así es. pues para realizar sus operaciones generales de lo que pues normalmente es el tema de recaudación, ¿no? Sí, tal cual. Y pues mucho como que se ha empezado a hablar precisamente en este sentido, pero pues aquí la idea es, hay quien se espanta, hay quien a lo mejor pues no termina por entender de qué manera va a funcionar o qué es lo que en realidad estarán buscando. ¿Cuál es a final de cuentas como el fondo de esta nota? ¿Qué es lo que están buscando las autoridades del SAT con esta implementación de inteligencia artificial y qué es realmente lo que pudieran ganar? Mira, se supone que el principal objetivo es evitar el tema de la evasión fiscal, ¿no? Que esto, si nos remontamos a hace prácticamente sexenio y medio, prácticamente 2, el tema de ya tener contabilidad electrónica, de todo hacerlo mediante dispositivos electrónicos, tanto transferencias como todo el tema de operaciones, ha sido justo para evitar este tema de evasión fiscal y bueno, que ahora es antilavado de dinero, ¿no? En estas nuevas leyes, que justo lo que busca es no caer en este acto impuro, como lo maneja mi carrera, pero pues hasta ahorita, bueno, lo hemos platicado en algunas veces, el SAT es de los sistemas más avanzados en cuestión de recaudación A nivel mundial. a nivel mundial de recaudación de O sea, impuestos. lo hemos platicado varias veces Sí. y una de las cuestiones que sería interesante de tomar en cuenta es, a final del día, en términos, por ejemplo, de todo lo que viene siendo la forma en que las transacciones se guardan Ujú. y se generan y se registran, pues México somos uno de los países en que esto está más, digamos, automatizado, que de alguna manera todas las transacciones se van directamente al SAT. O sea, el SAT Ujú. tiene información inmediata en el momento que cualquiera de nosotros hace una factura y se genera porque pues básicamente tienes la obligación, no me acuerdo si eran 72 horas para que cualquier factura Sí. que se cree esté en el SAT, que en realidad terminan por ser segundos, porque básicamente cuando tú generas una factura se genera en segundos, ya regresa timbrada y en ese momento ya básicamente el SAT la tiene. Entonces, ya estábamos hablando de que si se quería, pues, o si se quiere, pues el SAT realmente la cantidad de información con la que cuenta ya hoy en día y está en tiempo real. O sea, nosotros hacemos una factura y ellos ya saben que hicimos tal transacción. Obviamente luego hay todo un término de cosas que habría que hacer con esa información antes de procesarla y para poder llegar al tema de los impuestos. Pero ahora, digamos como que se habla de esto. No sé si realmente es como algo tan extraordinario después más bien era como, al final de cuentas, qué puedes hacer con la información que ya tienes y a lo mejor la inteligencia artificial de alguna forma te puede ayudar. Y todo dependería al final también del día, pues cómo la apliques, ¿no? Porque aquí está el tema de que pues hemos visto muchas ideas de querer hacer por parte de gobiernos en general, pero el problema es que a la hora, o sea, todos lo quieren hacer y quieren implementar cosas, ¿no? Sí. Pero a la hora de implementarlas ni siquiera era o la forma
o el objetivo. O si son llega, incapaces, ¿no? o son torpes, o son incompetentes, ¿no? Para que a la mera hora, no sé bien cómo se vaya a aterrizar este tema, pero incluso ahorita llevando la contabilidad como se ha estado haciendo con cumplimiento de obligaciones ante el SAT, hay veces que uno está presentando la declaración y lo revisas en una semana y te dice, ok, no tienes problema, no estás positivo. Y puede pasar una semana después y te va a decir, no, ¿sabes qué? Estás negativo. Pero oye, aquí tengo el acuse que me diste tú. No, es que me parece que no lo has Claro, hecho. que ese ya es otro Sí, tema. O sea, tienen que ser más general. óptimos en ese manejo de... O sea, si realmente van a estar utilizando una inteligencia artificial, creo y afirmo más bien que deberían de empezar por ese tipo de errores tan precisos y tan repetitivos que tienen para que justamente la IA vaya aprendiendo sobre qué es lo que tiene que ir haciendo. Ok. ¿Cómo crees que vaya a ser la aplicación o en qué crees que vaya a ser la aplicación? Digo, también de alguna manera por ahí dijeron las autoridades del SAT qué era lo que querían hacer. ¿Cómo ves tú los puntos y hacia dónde crees que lo estén enfocando? Híjole, lo veo complicado desde el hecho de que tengan que hacer una nueva aplicación. Porque, digo, los que manejamos un poco más este tema fiscal, o sea, para hacer una declaración, aparte de que tienes que tener tu firma electrónica, tienes que tener el tema de DIOT, el tema de que tu Java sea óptimo, que ya lo platicamos justamente el otro día con el contador que nos acompañó del Colegio de Contadores, el señor presidente. Entonces, o sea, creo que agregarle un nuevo aplicativo ya va a ser, de por sí es tedioso el hecho de acceder al sitio del SAT, como para todavía meterte a generar un nuevo portal o una nueva aplicación. Claro, Más... esa vez que estábamos con Carlos Bautista, presidente Así es. del Colegio de Contadores de Querétaro, justo nos decía, pero sí, uno de los principales temas que normalmente el SAT ha tenido históricamente problemas es el tema de sus sitios en línea y de sus aplicativos, ¿no? Todo lo que es software. Creo que la primera cuestión, creo que eso no lo están considerando, pero creo que la primera cuestión que deberían de considerar para utilizar la inteligencia artificial es que les ayude a programar mejor sus sitios, ¿no? Que sea más óptimo, incluso desde el hecho No, de que les sea un enseña poco a programar, porque sí. siempre tienen un montón de problemas y son sumamente complicados. Son de fallas repente, en su script, que de repente el tema de Java. que no te deja hacer que cosas, no te tienes deja que instalar sí. instalas el nuevo, te pide siempre el nuevo y luego lo instalas y luego resulta que no, quieres al anterior. Regrésate al anterior. Y eso normalmente siempre ha sido un problema, pero digo, a veces es como lo que hablamos ahorita, o sea, ahorita, no sé si también fue un poco por decir, pues nos subimos al tren, ¿no? Yo siento que va un poco por ahí y el tema de que te están metiendo presión, de que muchas personas o muchas entidades, llámese empresas principalmente, están implementando el uso de la inteligencia artificial. Aquí tienes que saber hasta dónde está ahorita tu capacidad para hacerlo, porque de la inteligencia artificial sabemos que tiene capacidad para bastante. Pero más bien tu capacidad, cómo te va a dar para que tú lo sepas usar de la mejor manera. Lo hemos hablado muchas veces. El tema con la inteligencia artificial también está en saber pedir y saber y entender qué es lo que quieres y qué es lo que le vas a pedir. Sí, porque esa es otra. Porque tampoco va a adivinar. No es ahí. Normalmente ahí no te es entrego una a ver cuestión. qué sale, ¿no? Claro, mira, los puntos clave del anuncio que hizo el SAT en particular. Primero que nada dicen que su objetivo es aumentar la eficiencia y eficacia en la administración tributaria, así como combatir la evasión fiscal. Ok, eficiencia y eficacia en esta parte de la administración es entendible, supongo que esto debería ser su objetivo continuo, está bien. Y la segunda parte dice, bueno, evitar o combatir la evasión fiscal. Aquí el único tema, y esto creo que también siempre ha sido una situación, es, pues sí, evasión, es combatir la evasión fiscal, pero vas contra los mismos de siempre, que ya son los contribuyentes que ya tienes agarrados del cuello. Sí, tal cual. O sea, que ya sabes bien quiénes son. Ya están identificados. No estás incrementando de ninguna manera la base tributaria, sino que te estás yendo a los mismos que ya tienes, de alguna manera tratar de seguirles revisando, a lo mejor de forma todavía más exhaustiva, para tratar ahora sí que como los como las vacas, ¿no? Que
que comen el pasto, la pastura y luego la vuelven a Y la regurgitar para vuelven sacarle y a sacarle. pasar. Creo que así nos está Claro. viendo el SAT como si fuéramos eso, ¿no? Como si fuéramos unos rumiantes. Entonces es tratarle de masticar y Sí, masticar claro. hasta sacar el máximo potencial de cada uno de nosotros. Pero creo que en ese sentido sí se queda corto porque no estás buscando pues incrementar la base tributaria y creo que sí se pudiera hacer algo a través de inteligencia artificial para empezar a ubicar gente que, pues por ejemplo, con movimientos bancarios o ciertas situaciones ya pudieras identificar que pues sí están teniendo movimientos constantes de un negocio que a lo mejor no tienen como tal dado de alta, ¿no? Que justamente dentro de los objetivos principales de usar la IA es que buscan detectar inconsistencias en los FDIs o en las facturas. Por eso, pero vuelves a lo asociadas mismo, al ¿estás de acuerdo contrabando, que ¿no? Si empresas fachada, óyeme, pues ya hace cuántos años estás trabajando en esto y claro tienes pero, bien pero vuelve a lo identificados. mismo, son los que ya están ahí. Sí, Fíjate, claro. el primer punto que decían en puntos clave de este anuncio era, se utilizarán modelos de analítica y aprendizaje Ujú. automático para clasificar a los contribuyentes de riesgo. Ok, ¿Cuáles son tus contribuyentes de riesgo, no? ¿qué es lo ¿Cuál que, es el parámetro? justo lo que quieren hacer es, digamos, esto sí lo puedes hacer. O sea, con la cantidad de información que Sí, tenías pues es una base de datos que ya tienes. y si tú aplicabas con una persona con suficiente inteligencia, una Ese es el persona tema. capaz, con una persona capaz podías haber hecho este análisis, un análisis estadístico para poder identificar pues agrupamientos de contribuyentes con ciertas características que pudieras tú estarles dando seguimiento. Claro. Digo, eso lo podías hacer. Digo, la inteligencia artificial en este caso lo que te permite es hacerlo de forma continua y seguramente puede ser provechoso. Ujú. O sea, Sí. dentro de esta situación lo que están buscando es que a lo mejor puedan identificar precisamente como segmentos a los cuales les puedan poner mayor atención si es que encuentran algún tipo de patrones que les permitan identificar qué tipo de transacciones hacen y cómo lo estarían manejando, ¿no? Pues sí, o sea, híjole, está interesante. Y luego, por ejemplo, el otro punto, ¿no? Que se identificarán más complejos el tema de la elusión y la evasión fiscal, ¿no? Que esto para quien no lo sepa totalmente, bueno, evasión es lo que se considera tal cual el delito, evadir las responsabilidades impositivas y tal cual todas las responsabilidades ante el fisco. Y la elusión es esa pequeña brecha entre lo permitido y lo prohibido, ese pequeño hilito de luz que muchos han aprovechado, el tema de la elusión, que no está Ok. prohibido, pero tampoco está permitido, abusando de las lagunas en la ley, que también es mega complejo. Entonces imagínate, para que una IA te ayude a identificar cosas en el SAT, pues si oye, un humano, incluso el contador que quieras, se le hace muy rebuscada la ley mexicana, porque un artículo te dice esto es esto, ¿no? Y te especifica, no sé, tales tienen que tributar bajo este específico A, B, C, D y todo el abecedario, y la última letra, y todos los demás que se le asemejen, ¿no? Entonces, Claro. te deja ahí muy burdamente la indicación. Entonces, habrá que saber cómo lo va a interpretar una IA para poder decir, ¿sabes qué? Es que esto está cayendo en algo fraudulento. Y ahí depende mucho también de la inteligencia artificial que utilicen, porque a final de cuentas también, digo, hemos visto diferentes capacidades y diferentes enfoques de las inteligencias artificiales. Claro. Entonces, va a depender mucho de ese tema. Pero fíjate que ahorita justo en lo que dices, o sea, como si te pones a pensar en esta situación, que es, digamos, es como plantearte, o sea, este tema de ir por los bordecitos es como cuando dicen piensa fuera de la caja, que yo Think siempre he outside pensado the que no box. puedes pensar fuera de la caja porque si estás fuera de la caja estás fuera de las Estás reglas fuera de la o normatividad. fuera de las posibilidades. Claro. Que yo siempre he dicho, los que son buenos se están por esa Sí, sí, ilusión, sí. se Es- están es- en el borde. Es en esa en el pequeña borde. frontera, ¿no? Exacto, saben dónde está el borde y se quedan Claro. ahí porque no se salen y entonces pueden seguir haciendo y trabajando en ese borde. Creo que son los que normalmente sacan provecho de estas situaciones. Pero sí, o sea, a final de cuentas existirá esa parte en donde, que además hay muchas cosas de interpretación. Es que volvemos a lo mismo. O sea, va a depender, y lo platicamos, el tema de, a ver, uno humano, obviamente, lo acabas de decir, ¿no? La interpretación. Pero, pues, así como nos enseñaron a nosotros los contadores a tener que ver en qué caso se lleva de tal tratamiento alguna actividad o algún producto XY, ¿no?
hay que saber cómo se le va a pedir a la inteligencia que te detecte eso. Porque justo. Pero te vas a lo más difícil, ¿no? O sea, te Sí, vas a claro. decir, vamos a buscar y vamos otra vez vuelvo al mismo. Es Sí, a estar rebuscando rebuscarle. todo. Claro. En vez de decir, oye, fíjate todas estas personas que están en el comercio informal. Claro. Ayúdame a optimizarles un... Mételos a que paguen. Ajá, claro. Algún tipo de... algo más visual o más digerible para que digan, ok, sí me conviene pasarme, venderles una idea. Tal vez Bueno, les puede por un lado es ayudar. venderle la idea, que es lo que hablamos, de hecho, en uno de los episodios anteriores, con el tema del régimen de Del incorporación reciclo. fiscal. Bueno, el de confianza después, pero Sí, y todos sí, estos regímenes que es la buscan idea, que la ¿no? gente se Que meta. la informalidad desaparezca. ¿No? Pero por ahí pocos se han metido. Tal vez los deberían de hacer que tengan un poco más de miedo del hecho de no Claro, estar al día, ¿no? Que lo que ya platicamos hace un momento. O sea, el sistema del SAT ya está tan homogéneo tanto con los bancos como con las empresas, el IMSS, o sea, todo está conectado, que es muy raro o muy difícil que algo se les vaya. Claro, y que además en esos lugares, en esos entornos de los que hablamos precisamente, es donde justo va a haber más. O sea, quieres buscar acá el tema de contrabando. Pues no, la mayoría del contrabando no lo van a vender en las tiendas y No las cosas no que te lo van- están claro. bien, Tienes sino que irte la a mayoría una va a ser en un bodega tianguis y en cuestiones que Claro. están totalmente fuera de este entorno, ¿no? Se aplaude su iniciativa, pero está mal direccionada. Claro, ¿no? o sea, Yo creo, porque además este tal cual es el enfoque el que le quieren dar, el tema de elevación fiscal. No dijeron incorporar como tú dices, no Eso no está tomando en cuenta. optimizar incluso el tema de sus presentación de declaraciones, cosas tan básicas para Sí, los no que ya están estamos. mejorando, no están facilitando, que de hecho también es otro tema. Tendría que ser ese el objetivo. Es tan complejo. Por eso la gente dice, no, qué chingas me voy a meter al SAT. Bueno, que de hecho si te fijas, o sea, por ejemplo, en este que hablábamos del reciclo, o sea, de repente si tú ves y te dicen, oye, nada más vas a pagar hasta el 3% de impuesto. Es eso, con madre. Sí, y como que a lo mejor parece para mucha gente, dice, no, pues está súper bien la diferencia y todo lo que estamos haciendo. Pero ese 3% no es buena onda por parte del gobierno. Ese es un cálculo real que hicieron a final de cuentas. Es decir, parece poco lo que es el porcentaje, pero no me acuerdo si habían hecho un estudio y en términos generales, ya después de todo, digamos, de haber hecho todos los cálculos totales, el pago de impuestos, etcétera, etcétera, las empresas, por ejemplo, las empresas grandes, solo pagaban el 4% del impuesto sobre las ventas. Ok. O sea, fíjate, una empresa grande, vamos a decir una grande Walmart, vamos a suponer alguna Ford o alguna de estas que están en México, se calculaba y lo criticaban que lo que pagaban de impuesto al final solamente era el 4%. Y había quien lo criticaba porque creo que en este caso era alguien así medio chairo y decía, no, ¿cómo es posible que solo el 4%? Es que, a ver, no estás tomando en cuenta que no paga, o sea, que tienes gastos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y a lo que voy es esto, ¿por qué hay tanta diferencia de hablar del 30% al 4%? Pues no es tanta diferencia porque es dependiendo cuál es la base sobre la que lo estás calculando. Es decir, Simplemente lo platicamos el capítulo pasado. A ver, el 30% sobre tu utilidad. Acá sería el porcentaje sobre todos tus ingresos. claro, entonces por eso da lógica, pero Claro. dices, no, ¿cómo es el 4% de lo total, del 100%? Pues sí, pero no estás tomando en cuenta, por ejemplo, todas estas empresas que son empresas y transnacionales, pues muchas de las cosas que tienen patentes y todo eso, pues el dinero va a otro lado. Claro. Entonces, al final, el beneficio que queda aquí, pues es menor, que menos. es, por ejemplo, este 4%, pero está generando algo. Y eso, bueno, es que cuando lo ves únicamente así, como para querer, o sea, no estás viendo el bien social, porque pues sí es el 4%, pero también pagaste proveedores, empleados, toda la gente Otros que pasivos, trabaja ¿no? alrededor de tu entorno. Algún préstamo. No, o sea, estás generando derrama económica a final de Claro, cuentas. pero No es nunca nada se más. ve eso. Bueno, no, pero ellos lo que dicen es quieren quitarle el dinero porque sienten que es negociazo en todo. maldito sistema. Claro que aquí el 4%, por ejemplo, que pagaría una empresa, pues estamos hablando del 30% sería, pues justo como, digamos, bueno, pues es que si tomas en cuenta eso, sería como si estuvieras ganando el 12% más o menos Más o de, menos, de ajá. utilidad sobre el total, Ujú. ¿no? 12, que muchas veces los inversionistas, cuando alguien está buscando inversiones, un inversionista que quiere meterle a un negocio, busca negocios con un 15%, entonces Sí. está en la lógica. Sí, es lo
O sea, Normal, no es claro. ilógico, nada Sí, más. no es descabellado. Es que no Es que entiendes de negocios. no saben exactamente. No, o sea, O nada más es hablar por hablar y claro. no entienden el contexto ni de lo que decías. No sabes sobre qué estás trabajando, no tienes todo el contexto de lo que es un buen negocio. Y aquí lo que se hicieron es, ok, segura, o sea, no lo hicieron con las patas, quiero creer, sino es la lógica. Me pongo en 2, te cobro el 2%, te cobro el 3%, porque yo ya sé más o menos, en términos generales, ¿Qué es lo que tendría que justo recaudar? justo con todos estos datos y todo el histórico que traes, porque vuelvo a lo mismo, tienes un montón de historial, lo puedes aterrizar. O sea, no lo estás sacando No se lo del sacaron sombrero. del exacto. Yo quiero creer que si hubo alguien que le echó cabeza, Y lo analizó y dijo, llegó a mira, eso. si le cobro el 2% así directo, voy a sacar lo mismo o más que si los pongo a que me hagan la contabilidad y Claro. lo revisen. Y esto va a ser más O fácil. simplemente el hecho de recaudar algo, sea menos o un poco más, pero recaudar algo Claro. de no recaudar Que porque nada. habrá que los que hagan muy bien su contabilidad y paguen menos o paguen de más o lo que sea, o los que no le hagan nada y luego les quieres cobrar más y no les vas a poder cobrar, entonces al final de cuentas se van a querer ir Es por una la estira y libre. afloja Entonces y- era mucho más fácil y más inteligente decir, me voy con un monto fijo que parece Claro. mucho menor, pero tal vez ni lo echándole es. número. No, y además te voy a decir una cosa, creo otra circunstancia, porque al final, si te fijas, de todas maneras, en este caso del régimen de confianza, de todos modos, tú estás obligado a estar sacando tus facturas Sí, claro. de todo lo que Eso es un compras. hecho. Fíjate lo que va a pasar. Tú de todas maneras le estás dando información. ¿Qué es lo que pasaba con un negocio? Tú estabas teniendo un negocio y de repente metías facturas y a lo mejor había unas facturas que no entraban tan de Sí, lleno. que no eran Si las dejas de llevar, de la actividad. lo tal que va a cual. pasar con el tiempo es que se van a dar cuenta de cuáles eran directas del Esas negocio y cosas cuáles que- no. Exactamente. Y van a poder recalcular tu tasa en el futuro ¿Eh? para ver si sube o baja y a lo mejor en un momento dado pudieran tener tasas por segmento o por este tipo de Sí, negocio. porque lo que hacemos es Que le estamos dando ideas, ¿va? estamos dándoles ideas Vamos a y dejarle a va ver si siendo- su inteligencia artificial lo puede hacer. No creo. Otro tema que me llama mucho la atención es que dentro de sus objetivos principales es fortalecer la atención al contribuyente mediante automatización de procesos y la creación de chatbots. Eso sí puede ser algo útil. Eso sí, pero lo veo difícil, porque si te acuerdas hace años, la única manera para que te entendiera el SAT era o ve a las oficinas del SAT y vete a formar un buen rato, Claro. o el Marcasat, ¿no? Que es conocido aquí en el entorno, el Marcasat. Y ahí estate una hora en lo que te atienden y a ver si te resuelven, ¿no? Claro que aquí, si te fijas, en un especial que hicimos también hace poco, que hablábamos precisamente en tendencias en temas de marketing, una de las cuestiones que buscaba la gente, sobre todo las nuevas generaciones, es el tema de este tipo de atención Medio a través de chatbots, ¿no? Que se acostumbran más. A lo mejor las generaciones anteriores como que no te encanta que te estén mandando de un lado para otro y nunca te conteste una persona. Yo ahí sí, es que volvemos al tema de que soy un alma vieja en cuerpo joven. Yo cada vez que me topo con algún chatbot, en friega le pongo así de quiero un humano. Y no le dejo de dar lata hasta que me comunique con un humano. Que es bien, ahora, pero cada vez es más difícil. Es menos, sí, ¿no? Y también bueno, pero otra vez vuelvo a lo Se mismo. entiende. Ya los chatbots ya pueden tener mucho más capacidad hoy en día, eso es cierto. El asunto es cómo los hagas. Exacto, Volvemos a lo el mismo. tema otra vez es cómo lo programas, porque aquí puedes tener inteligencia artificial, pero es como si tú tienes un equipo de trabajo de personas pues con mucha capacidad, pero no tienes un líder o no tienes alguien que les diga cómo hacerse o cómo dirigirse, pues no llegas a nada. Sí, no, y además, por ejemplo, el tema de automatización de procesos. Justo, yo considero que todas estas instancias gubernamentales, pese a que están tan avanzados sus sistemas, algunos también están, o sea, pueden estar avanzados en cuestión de recaudación de información, pero el tema de los procesos los llevas horrible. El tema de seguridad social, ¿no? Y lo veíamos aquí en el despacho. O sea, para poder calcular los temas de seguridad social tienes que tener, volvemos a lo mismo de los aplicativos. 2, 3 aplicativos para calcular y Es presentar. demasiado rollo. Y además, para hacer revisiones hay que estarlo haciendo ahí manual, Pero vaciando. el problema, si volvemos a lo mismo, es como no quieres que vadan y la gente haga cosas indebidas, entonces es sumamente complicado Hacerlo todo tedioso el pa' que- entorno. exacto. Entonces, no sé hasta qué punto puedan automatizar o qué cosas pueden sí automatizar y qué cosas no. Por ejemplo, una renovación de fiel. Yo considero que para renovar tu fiel, güey, a ver,
No necesitarías No ir. necesitarías ir. Supuestamente Ya tienes- lo ya- hacen por seguridad. Ya tienen tus bases de datos. Ya tienen tu información. Güey, no me friegues con que tengo que ir. Es como toda dependencia gubernamental, Podrías ¿no? utilizar una Dame- autenticación de 2 pasos, ¿no? Claro. O que te den como tener un token móvil en tu Bueno, celular, güey. que creo que si lo haces en tiempo no tienes que ir. Sí, porque usas el AFIEL, pero ¿no? lo hicieron, bueno, si lo haces como debería de ser antes de que caduque, De que caduque. la puedes renovar, es cierto. Si O no, incluso tienes ahora que- en pandemia salió el SAT ID, que era una aplicación más automatizada para tú poder hacer ciertas cosas. ¿Y se quedó? No me he metido, pero si no mal recuerdo sí se quedó. Ok. El asunto es que, o sea, cosas así, o sea, tan fácil que es que tengan una aplicación decente del SAT móvil en tu teléfono para que, no sé, quieras entrar, ahí tienes un token, ¿no? Y ya puedas hacer tú ciertas cosas, que sea parte de la firma electrónica. Pero, vuelvo a lo mismo, no sé hasta qué punto puedan automatizar cosas. El llenado de la declaración, pues hasta eso ya está muy automatizado, ya casi toda la información te viene vaciada. Claro. Y nuestra chamba como contadores, los pocos que estamos quedando, es revisar, ¿no? Y tratar de, si hay algunas cosas que se le hayan omitido, pues hacerlas. Que ese es otro punto importante. ¿Hasta qué punto crees que puedan llevar el tema de la inteligencia artificial que ya después no se ocupe tanto un contador? Que ahorita ya mucha gente ya opta por Es que en echarse teoría... un video tutorial en YouTube de algunos, O sea, en teoría, y lo decíamos colegas. ahorita antes de iniciar, desde Aristóteles Núñez, que estaba con Peña Nieto, él habló y dijo muchas veces, yo no sé qué tenía contra los contadores, pero siempre decía Algo que no se traía el iba mendigo. a necesitar ya contadores. Y y en ese año empecé a estudiar yo contabilidad. Por la información que Curioso. generas, en teoría no lo deberías necesitar. Y la verdad es que una de las cosas que realmente la inteligencia artificial puede hacer fácil es la contabilidad. O sea, la Sí. contabilidad es un tema que realmente la inteligencia artificial lo podría hacer fácilmente. Siempre y cuando la nutramos bien de información, porque hablo lo mismo. No, porque Está los el tema conceptos y todo... rebuscado de la ley. No, pero ¿cuánto tardaría en empezar? O sea, realmente en términos generales, de aplicación de la contabilidad general, realmente no tendría problema. De hecho, si tú le preguntas, te puede decir cómo tendrías que hacer, por ejemplo, el asiento de un movimiento en específico y te lo dice. Ujú. O sea, sí te lo puede hacer. Sí. En realidad es una cuestión que es de las actividades y de las cosas que realmente la inteligencia artificial pudiera hacer fácilmente, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que realmente aquí también es como o sea, la verdad es, como tú dices, el tema con la contabilidad es lo tedioso que se hace y la inteligencia artificial debería de poder ayudar a reducir esto. Tendría que ser muy óptima. Aquí creo que una de las cuestiones que sí se agradecerían antes que otra situación sería esa. O sea, que realmente el SAT tuviera la posibilidad de ayudar más a los contribuyentes en términos de facilitar la entrega de la contabilidad y todos sus esquemas de seguimiento, ¿no? O sea, como para realmente facilitarlo, no hacer más complicado toda esta parte que normalmente, o sea, por ejemplo, te pagan tú te haces una factura y te pagan la factura y tienes que andar haciendo el recibo el comprobante de pago y tienes que poner hasta la hora en que entró el depósito. O sea, son cuestiones en donde realmente Es que dices, oye, a ver. realmente se me hace demasiado rebuscado y es como información de- que en realidad no la necesitas. Y además es como de, tú ya tienes la información, tú ya sabes lo que estoy haciendo. No tiene ningún sentido ¿Por el qué me llegar a ese estás punto. haciendo otra vez esto? Sí, Claro. o sea, no. O sea, es que el hecho de, o sea, a ver, si tú ya viste que te lo dieron y luego tener que ir y buscar la hora y todo, a ver, si yo ya vi que parece ahí que ya está marcado, te voy a poner que ya lo Claro, cobraron y ya. claro. O sea, si yo ya te estoy diciendo que ya la cobré, es mi error. Si no, ¿qué diferencia hace si lo puse un minuto después, un minuto antes? O sea, normalmente haces los cortes por mes. Si está en el mes, pues ya. O sea, yo creo que no tendría que tener mayor problema. ¿Qué esperan? Y ahorita vemos. A ver, lo primero que dicen que esperan, mayor recaudación de impuestos. Difiero. Volvemos a lo mismo. Están en el punto no de acaparar nuevos contribuyentes, sino de rebuscar lo que ya está E ir de sobre los mismos. e ir sobre lo mismo y nada va a cambiar. Será muy complicado que lleguen a mayor recaudación, porque su objetivo principal es la evasión fiscal. Que ese es el segundo punto. Su beneficio esperado dice mayor recaudación de impuestos y el segundo es reducción de elevación fiscal.
Mayor recaudación de impuestos, ¿por qué? Si se supone que en teoría la gente que ya está pagando impuestos, pues paga sus Pues impuestos. porque me quieras subir las tasas, o ¿no? porque De estás qué dando manera, ¿no? tú estás dando, o sea, es lo que, tengo todos los que son mis clientes cautivos y aparte les digo rateros. Además, O sea, los amenazo para que me claro, paguen porque más, me ¿no? van a pagar más. Entonces ya de entrada ya te están condenando al hecho de que estás evadiendo y por eso voy a recaudar más, porque nunca están hablando de una estrategia para conseguir una base mayor. Claro. Tercer punto es disminución de la carga administrativa para los contribuyentes. Eso es lo que sí estábamos diciendo, que sería útil que realmente tuvieras que hacer menos cosas para presentar todos tus compromisos con el SAT, ¿no? Que realmente fuera o facilitara este tipo de intercambio de información entre el contribuyente y la autoridad, que pues ahí también la verdad es que de acuerdo a lo que ha sido históricamente esto, pues no veo que realmente tengan la capacidad para hacerlo, sobre todo en la forma que han entregado muchas cosas. Todos los aplicativos del SAT dejan mucho que desear, por eso te decía yo, pues que pongan a revisar a la inteligencia artificial todo su ¿cómo se llama? Su código, ¿no? Claro. Empiecen por ahí, por sus propios, chairman, a ver qué encuentran. Y el último dice mejorar la atención del contribuyente. Pues era lo que dices ahorita. También lo dudo. Bueno, que desde hace un par de años ya incorporaron un chat, chat SAT o no me acuerdo cómo se llama, que también es estar ahí esperando un buen rato, al menos ahí te dice cuántos turnos hay adelante de ti y tienes que estar pilas y el problema es que nada más te aclaran una pregunta. Si quieres hacer una pregunta otra vez, te tienes que volver a formar en la línea virtual y esperar, ¿no? Ok, que eso no lo tendrías que hacer con un chatbot. Óyeme, claro. O sea, podría primera, no tendrías que esperar. De entrada. Primera, no tendrías que esperar y segunda, te podría responder todas las preguntas que en teoría tuvieras. Hasta si te sientes solo, te metes y platicas con el chat del SAT, ¿no? Ya me vi. Mis momentos más, ¿cómo dice la chavita? Mi momento más esquizofrénico. No sé, no me acuerdo quién vi el otro día que se la pasaba en el chat del IMSS y platicando antes de que le resolvieran sus dudas. Ya bien, bien corrido injustificadamente, pero bien feliz hablando con alguien. Ándale. Pues mira, ahorita de las fuentes y las reacciones al respecto, por ejemplo, en expansión se hablaba, bueno, de que el SAT utilizará inteligencia artificial para fiscalizar y recaudar impuestos. O sea, realmente casi todos los medios han tomado precisamente la nota, también se habla, esto viene dentro del Plan Maestro 2024 del SAT, que es lo que se presentó. Y otra vez buscando una administración tributaria más eficiente y cercana a la ciudadanía. El economista habla sobre cómo el SAT utilizaría inteligencia artificial para mejorar recaudación, que es en donde lo enfoca. Y luego algunas notas de personas que hablaron sobre este tema. Raquel Buenrostro, que es la titular del SAT, dice, bueno, según en este caso ella, que es la persona a cargo, habla que la inteligencia artificial nos va a permitir ser más eficientes, más precisos y más justos en la recaudación. ¿Cómo ves su idea? Yeah. Habla de dos cosas. Dice, bueno. Sí. No. Eficiencia, sí. Precisión y justicia. ¿Le crees? No. Jamás de los jamases. ¿Qué opinará el tío Richie de esto? Le van a decir que ya pague. Pues el que dice Saludos, justo tío. de esto, habla de eso, del tema que no es justo, ¿no? Claro, él es el defensor número uno de la oposición al SAT, ¿no? Y de cómo se maneja. Más bien de cómo se maneja, no porque no quiera cumplir con sus responsabilidades, pero él tiene muy buenos puntos para amedrentarlos. Claro, que todo es todo un tema, por ejemplo, no sé si te acuerdas, digo, no tiene que ver exactamente con México, pero cuando estaban las elecciones en aquel momento de Trump contra Hillary Clinton en los ¿cómo se llama? En los debates que hicieron, no sé si te acuerdas de que en los debates Hillary empieza a irse contra Trump diciéndole que él no pagaba impuestos. Uh-huh. Y Trump le dice, no va a pagar impuestos, no soy tonto. Y dice, pues no, y no va a pagar. Y lo querían tachar como el malo. Y dice, pues no, si quieres que pague, y le decía, si quieres que yo pague más impuestos, modifica las leyes. Porque él estaba trabajando sobre las leyes y utilizando los recovecos y huellas que estaban. El tema de la ilusión. Y le decía, pero además en donde la voltea y la deja totalmente callada, es que le dice, si tú quieres que yo pague más impuestos, entonces cambia las leyes
y que pague más impuestos yo y todos tus amigos a los que no les quieres subir los impuestos. No, pues sí, ya con Todos eso. todos los que te dan dinero para tu campaña. Y obviamente la dejo callada, Claro. ¿no? Pero es lo Claro. que decía, pues sí, yo Tiene utilizo un esto. punto muy... Yo utilizo esto porque existe, pero ¿qué crees? Todos los que se benefician son los que te dan dinero para tu campaña. Porque no, tú tendrías la posibilidad, le dice, tú tienes la posibilidad de cambiarlo y no lo haces. Claro, ¿Por qué? Porque tienes interés. exactamente. Y así se mueven todo, no Claro, nada más y allá. en todos sino lados, aquí ni aquí se también, diga, ¿no? pues obviamente. Carlos Romero Aranda, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dice, es una herramienta que puede ser útil para el SAT, siempre y cuando se use de manera responsable y transparente. Me suena... Que no dice nada. Sí. Pero... Sí, tal cual. Digo, es que vamos con ese pensamiento, digo, sin ofender a la gente del colegio, ni del Instituto Mexicano de Contadores, pero pues yo lo veía hace un año que estuve yendo bastante al colegio, pues casi todos son de una generación distinta, ¿no? Que quizás no ven de buena manera o no ven una manera incluso de cómo puedas incorporar tanta tecnología, porque para algo, O para cómo ellos te puede es- afectar. o cómo te puede afectar, ¿no? Digo, esto también lo Sí les podemos... ha pasado, o sea, por ejemplo, como gremio a los contadores les ha pasado que a veces se han quedado atrás en Claro. estas herramientas. Por ejemplo, los términos, y alguna vez lo hemos platicado, cuando se hacen las implementaciones de la contabilidad electrónica y todo esto, pues todo el mundo se metió y hizo negocio Sí. de todo, menos los contadores, aunque los contadores a final de cuentas eran sus herramientas básicas. Tenían el conocimiento, los contadores tenían totalmente el know-how, pero no se atrevían a dar ese paso, o les daba miedo, O además, o no les interesaba. o les iba a afectar, pero se metieron poco. Ajá, No, justo. no buscaron tener o estar, digamos, en este caso, ya tomando mayor control de esa situación, ¿no? Justamente. Dice José Luis Loje Tamargo, ex procurador fiscal de la Federación, dice que hay que tener cuidado con la IA, no se use para criminalizar a los contribuyentes. Esto me parece que es Ese- bastante Fuerte, importante. pero importante. ¿Por qué? Porque, otra vez, si, sobre todo Eres en el esto, cumplido. A ver, ahí te va la presión. Págame agarras, más. avientas la inteligencia artificial y dices, oye, identifícame esto. Oye, voy a tener el buzón tributario bien retacado, ¿no? Voy a sentir el Exacto. hostigamiento. Y además, si no entiendes cuál es la circunstancia y tú únicamente echas por delante a la inteligencia artificial a que haga su chamba. búsqueda y su trabajo sin tú darle Un contexto. contexto, pues te puede empezar a marcar a todo mundo como si fuera un Oye, criminal. nosotros vamos a ser focos rojos del SAT, Exacto. oye. Y entonces todo el mundo le va a mandar cartas y a todo el mundo le van a Vuelvo a lo mandar mismo. invitaciones y no vas a entender el Si contexto. muchas veces haces la declaración, un día te aparece que sí y un día te parece que no, el SAT va a decir, óyeme, aquí me dice que no, y ahí te voy a empezar a amedrentar, óyeme, cálmate, cabrón, ¿no? Pues, búscalo, la frase. Claro, sobre la todo que frase no de sea todos, una ¿no? cuestión, sobre todo que no sea una cuestión en donde termines haciendo las cosas más complicadas Claro, a lo que realmente la pudiera resolver, ¿no? claro. Lilia González, del Economista, dice que el uso de la IA en el SAT es una tendencia global que puede tener muchos beneficios, pero también hay riesgos que deben ser considerados. Sí, ¿no? O sea, obviamente, en términos generales, pues digo, todas las grandes, los grandes entornos económicos, los países, los gobiernos están buscando la forma en que pueden aprovechar este tema de la inteligencia artificial y aprovecharlo para beneficio en el sentido de lo que puedan hacer. Nada más que en otras economías esta parte de estar persiguiendo contribuyentes no es lo mismo, ¿no? Claro, por ejemplo, Darío Celis del Financiero dice es importante que el SAT sea transparente sobre cómo utilizar la IA y que establezcan mecanismos para garantizar que los derechos de los contribuyentes sean respetados. Esa es una de las Volvemos- cuestiones que más gente ha estado diciendo, ok, Claro. dime nada más, explícame cómo lo vas a utilizar y de qué manera. Nadie Porque quiere también que aquí se muchos vulneren errores se tus- dan y no entiendes cómo ni la vas a tus derechos utilizar ni tus cómo me vas a obligaciones, ¿no? afectar. Que a final de Exacto. cuentas, pues para uno, el contribuyente es quien paga. Sí, totalmente. Alejandro Páez Varela, Forbes México. La IA puede ser una herramienta poderosa para combatir la evasión fiscal, pero es importante que se use de manera justa y equitativa, que aquí otra vez sería el tema de decir, ok, ¿de qué manera, sobre todo tomando en cuenta hacia dónde lo voy a enfocar, es que puede ser algo que no termine por dañar, por ejemplo, a una parte de los contribuyentes más que a otra y afectarles también en lo que
es el término de que operen de la mejor manera, porque al final de cuentas tú quieres negocios que funcionen y no acabar con los negocios. Sí, porque te acabas fregando a la actividad económica y la derrama económica y de qué te sirve. Por ejemplo, es un tema que también es importante tomar en cuenta, son aquellos que ayudan a promover este tipo de cambios legislativos o tienen algo que ver dentro de, por ejemplo, Arturo Herrera, diputado de color azul, justo manifiesta que es importante que el SAT explique con detalle cómo se va a utilizar y que se establezcan mecanismos de control para evitar abusos. Tanto de que parte lo hablaban anteriormente, también creo que eso es importante. Y aquí cabe recalcar que sería abuso, ahora sí no sería abuso del contribuyente. Yo, con estas cosas y bajo esta nota, yo veo más que se pueda prestar un abuso de parte de SAT/Hacienda. Que además siempre han abusado, porque siempre señalan sin tener que poner pruebas. Entonces, pero ahorita va a ser más, va a aparecer otra vez casi. Y va en el mismo sentido, por ejemplo, Patricia Mercado dice lo mismo, que se garantice la transparencia y el respeto de los derechos de los contribuyentes. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la de Gerardo Fernández Noroña, que debe ser una persona conocedora del tema, seguramente. Seguramente. Dice que no está de acuerdo que el SAT utilice la IA, ya que esto podría aumentar la discrecionalidad en la aplicación de la ley y afectar a los contribuyentes más pequeños. Que volvemos al tema de que platicamos un poco en Reciclo, ¿no? En vez de invitarlos a que se unan y estás escuchando cosas, de por sí ya escuchas terror. Y luego te dicen que con la inteligencia artificial está lloviendo sobre mojado. Que en esta parte pues dices, realmente no afectaría, ¿no? Por ejemplo, al tema de los reciclos no les afectaría. Es lo que más está más automatizado y más sencillo. No tendría que realmente, ¿qué podría afectarles en este caso? ¿Qué podría hacerles? Nada. O sea, lo que sí podría mejorar y ayudar mucho es el tema de ayudarles a su presentación de sus claro, el tema de la automatización claro, eso sí le podría mejorar. Ellos sí. Que creo que ahí es donde pueden tener el problema, porque muchos contribuyentes que están en el reciclo de repente no están entregando lo que tienen que entregar, que son sus declaraciones y varias cosas. Es el sencillo y que lo podrías mejorar, eso lo deberías de poder mejorar. Sí. O sea, realmente esa parte creo que puede ser interesante que para hacerlo más sencillo. Bueno, pues cerrando la nota, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu punto de vista? Perspectiva? Híjole, voy a sonar como el señor Noroña, no tanto por ese aspecto de terror a los contribuyentes pequeños, sino que no siento que esté ahorita en capacidad de implementarle una inteligencia artificial con el objetivo de buscar nada más evasión fiscal. Porque si esa es su tirada y lo manifiesta bastante bien el SAT, que el objetivo principal es tratar de evitar fraudes fiscales y evasión fiscal, en vez de estarle dando tanta directriz hacia ese lado, tienes que pensar un poco más en el optimizar todo tu sistema para que justamente la gente, en vez de tenerle miedo a decir, puta, es que me meto al SAT y es un relajo, tengo que ir a hacer cita, tengo que ir a hacer otra cosa y la declaración y shalala. Oye, si tuvieras tus sistemas más simplificados, la atención al contribuyente fuera de mejor manera, te aseguro, o sea, en vez de querer incrementar porque se los traes en friega, claro, trata de incrementar lo que captas a partir de tratarlos bien. Justo, que sea una invitación amigable a que la gente que está en la informalidad se pase, porque va a ser algo tan sencillo, o pueden hacer algo tan sencillo y tan digerible, que la gente hasta, no digo que con gusto, pero con facilidad lo va a poder hacer. Claro. Porque dice, recaudar más. Wey, si quieres recaudar más, este es el plan que tienes que seguir. No tienes que estarle metiendo terror a lo contribuyente de X, Y tamaño. Si no, ese es el asunto. Claro. Porque en vez de estar dirigiéndolo hacia la evasión fiscal, redirecciónalo. Mejora lo que ya tienes. Trata de comprimir tantos apartados y tantos aplicativos y tanto relajo que traes. Claro. Tan sencillo. Simplificación. Drop the mic. Está. Muy bien, pues bueno, de los beneficios esperados, tanto el primero como el segundo, mayor recaudación de impuestos y reducción de evasión fiscal, solo me suena que van a exprimirnos a los mismos. Sí. Entonces no me encanta porque no veo ninguna solución para generar e incrementar la base ya no me pueden exprimir tributaria. Más del SAT. Por un lado, eso me parece ahí que eso no tiene ningún sentido y no creo que sea ahí donde lo tendrían que aplicar. Las dos cosas que coincido contigo que deberían de aplicarse es en la disminución de la carga administrativa para los contribuyentes, ayudar a que sea cada vez más fácil la presentación de impuestos, y segunda, mejorar la atención. O sea, realmente hacer más sencillo, más fácil
Y dentro de lo que cabe, más agradable el presentar tus impuestos. No voy a decir que vaya a ser agradable nunca, pero por lo menos que no te sientas como que aparte de que te están quitando una parte de lo que ganas, te dan una patada en el trasero, sino que de alguna forma pues, sea lo más sencillo posible y te sientas con una mejor atención. Creo que puede ayudar más en ese sentido. No está resolviendo esa parte de incrementar la base tributaria, entonces creo que sí se puede utilizar. Definitivamente es una herramienta que puede ayudar en estos últimos 2 puntos y ojalá la sepan aplicar a esto, ¿no? Pero bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.